Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar Miranda, presidente de Smart Grid México. Hoy vamos a platicar del tema del nuevo modelo para el cálculo de tarifas. Y este tema surgió, les platico un poco, como una inquietud de los alumnos que tuvimos en el último curso de mercados de energía eléctrica. No era un tema que tuviéramos considerado para el curso, pero dado pues todos los comentarios que ha habido de la aplicación de esta nueva metodología de cálculo, de este nuevo modelo de cálculo para el nuevo esquema tarifario, pues nos dimos a la tarea de darle una revisada a los documentos y presentar el tema como un tema final, el último tema de este curso, y creo que lo vamos a dejar ya integrado en los siguientes cursos de mercado de energía eléctrica. Por ahora nada más vamos a presentar en este video este tema para los alumnos que estuvieron en ese curso, porque se los dejamos pendientes, pero también para los que quieran y estén interesados en entender un poquito más el asunto, porque lo vamos a dejar publicado en YouTube y en nuestro canal. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a empezar. Qué gusto tenerlos por aquí y un saludo para todos los que han estado en el curso de mercados de energía eléctrica. Voy a poner mi camarita un poquito más chiquita por acá para que deje ver la presentación y vamos adelante. Un poco una idea ahí de la filosofía de Smart Grid México, trabajar por impulsar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo y la modernización del sector eléctrico, y siempre con un enfoque hacia la sustentabilidad. Esa es como nuestra idea fundamental. Y entre todo eso que hacemos, pues es este tipo de cursos, por lo que estamos aquí platicando con ustedes. Entonces, bueno, nuevo esquema tarifario. Hablar de este nuevo esquema tarifario, siempre es importante empezar con el marco legal, aunque este marco legal es un poquito más extenso que esto que estamos viendo aquí. Yo creo que lo más importante es decir que, dado el acuerdo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, es la responsable de aplicar las metodologías para determinar el cálculo y el ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Esto cambia un poco las cosas a como estábamos acostumbrados, a como se estaban haciendo antes. Acuérdense que todo esto lo hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo hacía en conjunto con la CFE desde el punto de vista de información que le tendría que proporcionar para poder organizar estas tarifas, pero era responsabilidad de Hacienda. Ahora la responsabilidad de definir estas metodologías es de la Comisión Reguladora de Energía, y así es como lo están haciendo. La CRE, a partir de o con base en este mandato, expide un acuerdo, que este acuerdo es muy sonado últimamente, todo el mundo hablamos de él. Es el acuerdo A058-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, en el que determina este cálculo y ajuste de las tarifas finales, la metodología para hacer esto, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE, Suministro de Servicio Básico, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, todo el año 2018 y pues diciembre del año pasado. Por lo que, bueno, esto está vigente. Le han ido haciendo algunos ajustes para resolver alguna inquietud, algunos problemas que se han ido presentando en la aplicación, parte también del mismo esquema de modificación que está contemplado, o de ajustes que está contemplado, pero más o menos digamos, no son tan fuertes respecto a lo que vamos a platicar. Lo que vamos a platicar pues aplica perfectamente bien. Hay otro acuerdo, el acuerdo del 30 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que autoriza las tarifas finales de energía eléctrica para suministro básico y usuarios domésticos. Este lo vamos a ver muy rápido porque no es parte de o sale del cálculo que se ve en la metodología, en las metodologías, pero que pues retoman otra vez este grupo de tarifas para principalmente servicio básico, también la parte de DAC, normándolas y regulándolas todavía por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la manera en que se venía haciendo
anteriormente. Entonces, como esto se hacía antes, pues no lo voy a platicar como algo nuevo, lo vamos a pasar muy rápido. Esto está orientado a todos aquellos usuarios de la energía conectados de manera individual, en cada residencia, apartamento en condominio o vivienda. Las cuotas aplicables mensuales para la tarifa 1. Hay tarifa 1, 1A, 1B, hasta la 1F, y dependen estas tarifas de las temperaturas mínimas medias de verano en la región donde se aplican. Por ejemplo, las de temperaturas mínimas medias de verano de 25 grados es la 1A, la de 28 grados es la 1B, y así sucesivamente hasta 33 grados, que es la 1F. Y bueno, depende esta tarifa, cambia lo que tenemos aquí. Aquí nada más pusimos el ejemplo con la 1, y están divididas en 3 escaloncitos. El primer bloque de kilowatts consumidos se le llama consumo básico. En este caso la tarifa es 0.79 centavos por cada kilowatt hora. Y luego tenemos consumo intermedio, consumo excedente. Ahí les dejo las tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Hay que revisar ajustes, ¿no? Esto fue en el documento de noviembre también. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Las tarifas de alto consumo, ¿no? Recuerden que si somos un usuario de servicio doméstico que consumimos, por ejemplo, si tenemos tarifa A y consumimos más de 200 kilowatts hora al mes de energía, entonces, y eso lo hacemos en un periodo en promedio de 12 meses, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que consumimos en esta tarifa más de 3,000 kilowatts hora en un año, y si lo vemos en un mes, pues 250, pero como se promedia por año, piensen en esos 3,000 también, no lo olviden. Si consumimos esa cantidad de energía, entonces ya no podemos ser un usuario de servicio básico o doméstico. Lo que va a pasar es que nos clasifican como un usuario de alto consumo, y las tarifas, además de que tenemos aquí ya un cargo fijo, las tarifas pues se incrementan y cambian de verdad de manera considerable. Voy a regresar un poquito al anterior para que veamos esto. Aquí estamos hablando de menos de $1, ya solamente en excedente, cuando consumes después de los primeros 75 y después de ahí le sumas otros 65, entonces ya estamos hablando cuando consumes después de 140 kilowatts hora, pues te aplica 2.8 pesos. Pero en el caso de la DAC, pues la más baja es 3.60, 3.64, entonces hay que tener cuidado de no ser DAC, y los que son DAC, bueno, pues aquí están sus tarifas. Estas tarifas se ajustan cada día primero del mes que corresponde. Entonces esto fue calculado y publicado para diciembre de 2017, y aplicó enero, febrero, marzo de 2000, denme un segundito. Ya, se me había ido un poquito la cámara. Si esto fue, les decía yo, en diciembre de 2017, pues ya ha habido al menos enero, febrero, marzo, abril de ajustes, ¿no? Entonces hay que revisar los ajustes, hay que revisar en la página de la CFEA cómo está la tarifa ya ajustada, pero bueno, más o menos estará por este rango, un poquito más cada mes. Vamos ahora sí a la metodología para el cálculo de las tarifas de servicio básico, que es el objetivo de esta plática, ¿no? Entonces, esta metodología está dividida en 3 pasos. Si lo vemos como un proceso, pues es un proceso de 3 bloques. El primero es la determinación de parámetros que permanecerán fijos para hacer el cálculo de los cargos. Y luego el cálculo de los insumos variables. Entonces se determinan parámetros fijos, luego insumos variables, y al final se estiman los cargos por energía y capacidad, y esto es incluyendo pérdidas. Entonces, bueno, hay parámetros, hay cálculo de insumos variables, parámetros son fijos, y luego ya se hace la estimación de los cargos por energía. Energía y capacidad, vamos a ver cómo funciona esto.
primero que hay que decir es que se establecieron 12 categorías tarifarias y 17 divisiones tarifarias. Las 12 categorías tarifarias son estas de la tablita. Si ven, se agruparon las tarifas como las conocíamos anteriormente en estas 12 categorías tarifarias. Las primeras dos corresponden a las de servicio doméstico, de la 1 a la 1F platicábamos. La primera DB1 porque es consumo hasta 150 kWh al mes en baja tensión. La DB2 es consumiendo más de 150 kWh al mes, que también aplica para la 1F como lo veníamos manejando, pero también incluye lo que era la DAC. Que recuerden, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vuelve a establecer el documento que norma la aplicación de estas tarifas. Entonces, si bien tenemos DB1 y DB2 en la metodología, para ver cómo se aplican realmente hay que referirse a lo que Hacienda publicó. Las que no, bueno, hay algunas, en la tablita van a ver aquí en grises, perdón, no en gris, en naranja, las que siguen normando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También hay otras por aquí para riego agrícola. Pero en general, las que están en negritas o en negrito, sí se reclasificaron en las 12 categorías y son las que pues, tenemos que revisar con mayor detalle. ¿Cómo quedan? Bueno, queda una nomenclatura que a mí la verdad me gustó mucho porque desde que la ves te queda muy claro de lo que estamos hablando. PDBT, por ejemplo, pequeña demanda en baja tensión, que son los servicios hasta 25 kWh de demanda de potencia al mes. Entonces tenemos la gran demanda en baja tensión, riego agrícola en baja tensión, alumbrado público en baja tensión, alumbrado público en media tensión, gran demanda en media tensión horaria y tenemos gran demanda en media tensión ordinaria también. Hay riego agrícola en media tensión, demanda industrial en subtransmisión y demanda industrial en transmisión. Esas son las categorías y las divisiones tarifarias son 17, están en la tabla de la derecha. Estas divisiones tarifarias casi corresponden a las divisiones de distribución en la CFE, con algunos ajustes, ¿no? Tenemos ahora Baja California Sur, Bajío, Centro Occidente, Centro Oriente, Centro Sur, Golfo Centro, Golfo Norte, Jalisco, Noroeste, Norte, Oriente, Peninsular, Sureste y las Valles de México. Vamos adelante. Bueno, esta es la formulita más importante del cálculo que se hace de la metodología y es muy simple, si ven es puras sumas. Entonces dice aquí que la tarifa final del suministro básico, los subíndices son más o menos comunes en todo el documento, entonces casi siempre para la I se define la división, o sea, sería la tarifa final del suministro básico, subíndice IJM, pero I es la división, J es la categoría tarifaria y M en este caso es el mes. Entonces, esta tarifa se conforma de del cargo vigente de transmisión, correspondiente a transmisión, del cargo vigente correspondiente a distribución, igual, si le ven el subíndice en la categoría, por ejemplo, en el de transmisión lo tenemos por categoría y el de distribución lo tenemos por división y por categoría. Y luego vienen el cargo vigente por la operación del CENACE, por el Centro Nacional de Control de Energía. Este es independiente a la categoría y es independiente a la división. Luego tenemos el cargo vigente por la operación del suministro de servicio básico en la división y por categoría. O sea, ese cargo va a ser uno por cada división y categoría, ¿sale? O puede ser diferente por división y por categoría. Y luego tenemos
el cargo vigente por los servicios conexos no incluidos en el mercado. Este es un cargo independiente, como ven, del subíndice. Lo que quiere decir es que es independiente de la división y de la categoría. Y luego tenemos pues ya lo más importante, o parte de lo más importante, el cargo de generación de la división, categoría tarifaria y en el mes. Entonces tenemos G, DI, DJ y DM. Entonces esta generación, este cargo por generación, se descompone en el cargo por energía y en el cargo por capacidad. Entonces aquí lo interesante es poder calcular o poder entender cómo se calculan estos cargos, principalmente el de generación, que como les digo se compone del de energía y del de capacidad, que es el documento, este acuerdo A058-2017, prácticamente el cuerpo mayor del documento pues es tratar de explicar de dónde salen estos cargos. Los otros son regulados y los regula la CRE en algunos otros documentos que vamos a ver en un momento más. Y eso lo vamos a hacer muy rápido porque no tiene mucho más chiste. Esta tablita o esta gráfica más bien es muy interesante porque nos ayuda a entender cuándo y dónde se aplican los cargos fijos y variables. Los cargos fijos, en general, como ven, todas las tarifas tienen cargo fijo, y luego, pero hay algunas que son variables, ¿no? Y principalmente la parte variable es de capacidad y de generación. Y se divide por aquí también cuando el usuario tiene medición simple o cuando el usuario tiene medición de demanda. Si el usuario tiene medición simple, la capacidad que se le carga en el concepto de energía, de variable como el de la energía. Si tiene medición de demanda, pues entonces sí se separa y se hace conforme a su demanda. Y luego tenemos la generación, que puede ser un cargo plano, no importa los kilowatts hora que consumí en cualquier hora del día, siempre me van a costar lo mismo, o puede ser un cargo horario, que es por base, intermedia, semipunta y punta. Entonces se clasifican las horas del día en estas ventanas, depende la carga del sistema eléctrico nacional, depende de la demanda, y se asigna un cargo distinto, una cantidad diferente que se tiene que pagar por los kilowatts hora, dependiendo si son de base, de intermedia, de semipunta o punta. Vamos a ver un poquito más ya a detalle cómo funcionaría esto, ¿no? Rápidamente, revisemos el cargo por transmisión. Perdón, se estableció en el acuerdo A45-2015 de la Comisión Reguladora de Energía y en sus respectivas actualizaciones, que habrá que irlas revisando. Los cargos por transmisión se aplican por el kilowatt hora correspondiente a las cargas y se determinan por nivel de tensión. Entonces aquí, por ejemplo, hablando de nivel de tensión, tenemos dos grupos o dos clasificaciones. Las categorías de la DB1, bueno, vamos a comentarlas: DB1, DB2, PDBT, GDBT, APBT, RABT, APMT, RAMT y GDMTO, GDMTH y DIST. Estas, que son todas excepto DIT, cubren el monto correspondiente al nivel de tensión menor a 220. Entonces, bueno, hay dos montos, este de menor de 220 y el de mayor de 220, que es el que corresponde a la demanda industrial en transmisión. Acuérdense, hace rato les dije por la sigla, vayamos acostumbrándonos a manejarlas de las dos maneras, por la sigla y por lo que significa, ¿no? Demanda industrial en transmisión, o por ejemplo DIS, demanda industrial en subtransmisión, ¿no? Y así pequeña demanda en baja tensión, por ejemplo, ¿no? PDBT. Hay que ir acostumbrándonos a leerlas indistintamente. Y entonces, de la misma manera se define el cargo por por distribución. En este caso, esto se estableció en el acuerdo A074-2015.
y sus respectivas actualizaciones. Las tarifas de distribución se aplican únicamente a usuarios en media y baja tensión. Perdón, estas incluyen un cargo por energía, kilowatts hora, para los usuarios que por su tipo de medidor, estos medidores no miden demanda, que no es posible diferenciar entre capacidad y energía consumida, y para el resto de los usuarios se aplica un cargo por demanda. Entonces ahí sí depende la demanda en potencia, esto se mide en kilowatts por usuario, por mes. Entonces depende el cargo, depende la demanda, se hace el cargo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, para los usuarios con cargo por energía son todas las tarifas que se supone no tienen este tipo de medidores que hagan posible diferenciar entre capacidad y energía consumida. Y los usuarios que sí lo pueden tener, depende de acuerdo a su tarifa, se hace el cargo por demanda. Son las tarifas obviamente las de mayor consumo, ¿no? Gran demanda, baja tensión, gran demanda, media tensión ordinaria, gran demanda, media tensión horaria, alumbrado público, media tensión, riego agrícola, media tensión, por ejemplo, ¿no? Entonces hay dos maneras en que se calcula este cargo. Uno por energía, cuando no pueden medir demanda, y otro por demanda, cuando sí se puede medir la demanda, ¿no? Es más o menos fácil. Ahorita vamos a ir viendo cómo se va a aplicar todo esto. Y tenemos el cargo por operación del SENACE. Este cargo por operación del SENACE se establece en el acuerdo A001-2017 de la Comisión Reguladora de Energía, y este cargo pues es un cargo fijo. El cargo por operación del SENACE se aplica en todas las categorías tarifarias a través del monto por nivel de consumo. Es un cargo fijo, por ahí va a aparecer, no me acuerdo la cifra, pero es bastante pequeñito, pero se calcula por cada kilowatt hora, entonces pudiera sumar algo correspondiente a las cargas. Luego tenemos el cargo por la operación del suministrador de servicio básico, OSSEB, y J, acuérdense, I es el subíndice que se refiere a la división tarifaria, y J es el subíndice que se refiere a la categoría tarifaria. Entonces tendríamos un cargo de estos que se puede diferenciar por división y por categoría, ¿no? Entonces tantos como divisiones y categorías pueda haber. Este se establece en el mismo acuerdo A058-2017 de la Comisión Reguladora de Energía, en el anexo A. Se compone de un importe fijo mensual por usuario, independiente del nivel de consumo y demanda del usuario. El procedimiento de cálculo de estas tarifas se detalla, les decía, ya en el anexo A. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante con la presentación. Y hay otro cargo que de repente genera algo de inquietud, pero es necesario que se incluyan los servicios conexos que no forman parte del mercado eléctrico mayorista, porque el SENACE requiere todos estos servicios para proporcionar flexibilidad y confiabilidad a la red eléctrica a nivel nacional, entonces se tienen que integrar. Dice, este acuerdo se establece en el acuerdo A058-2017 también y en sus respectivas actualizaciones, y será de 0.0054 pesos por kilowatt hora, que se aplicará para las 12 categorías tarifarias y 17 divisiones tarifarias. Bueno, este es uno de los que tenemos por ahí que ha generado algo de inquietud, porque es nuevo también el concepto, ya que lo veas tan reflejado en tu recibo, ¿no? Bueno, continuamos con el tema. Vamos a ver ahora lo correspondiente a los cargos por generación, que desde mi punto de vista es la parte más importante del documento, no porque lo demás, los otros componentes de la tarifa no sean importantes, son más fáciles de entender, generan menos enredo y menos confusión. Este pudiera ser un poquito más complejo de entender, por eso creo que hay que detenerse y revisarlo con más detalle. Este cargo por generación, y voy a revisar también, vamos a ir viendo subíndices, G,
subíndice IJM, acuérdense entonces es el cargo por generación en la división tarifaria I, en la categoría tarifaria J en el mes M. Ese cargo por generación en esas dimensiones se compone por el cargo por energía también en el subíndice IJM, o sea, división tarifaria, categoría tarifaria mes, y por el cargo por capacidad, los mismos subíndices. Entonces tenemos que G subíndice IJM es igual a E subíndice IJM más C subíndice IJM, ¿no? Entonces es una suma ahí. El cargo por energía se establece mediante un importe variable único para aquellas categorías con medición simple y se establece por cargos en los periodos de base, intermedia, punta y semipunta correspondientes a cada división tarifaria para las categorías con medición horaria. Entonces, las categorías con medición horaria, el segundo de los casos estos, son tres: gran demanda, media tensión horaria, demanda industrial en subtransmisión y demanda industrial en transmisión. Todas las demás categorías no incluyen esta clasificación por cargo en periodos horarios, ¿no? Entonces esta es un importe variable único pues para todas las horas del día. Y por otro lado tenemos el cargo por capacidad. Este se asigna al consumo de energía en kilowatts hora para aquellas categorías que cuentan con medición simple. Acuérdense que habíamos hablado de que algunas de las categorías, principalmente las de menor demanda, generalmente no tienen un medidor que nos permita conocer la demanda. Entonces, en este caso, se hace un cargo que se asigna por energía, por kilowatts hora. Sin embargo, se asigna a la demanda máxima, y esta sí es en potencia kilowatts, de las categorías que cuentan con medidores que permitan conocer su demanda en el periodo de facturación. Entonces tenemos las dos posibilidades. Asimismo, kilowatt hora o kilowatt, dependiendo el medidor y la categoría, ¿no? Vamos a ver, hay tres posibilidades. Tenemos categorías con cargo asignado al consumo, que son DB1, DB2, PDBT, APBT, APMT, RABT, y tenemos categorías con cargos asignados a la demanda máxima, gran demanda en baja tensión, gran demanda media tensión ordinaria, riego agrícola media tensión, y categorías asignadas con cargo asignado a la demanda máxima coincidente en el periodo de punta. En este caso, o sea, van a considerar la demanda máxima coincidente, y coincidente quiere decir que es la que se establece considerando la energía consumida en periodo punta, ¿no? En este caso considerando la demanda de potencia en el periodo punta. Esto es las categorías en gran demanda media tensión horaria y demanda industrial subtransmisión y demanda industrial transmisión. Entonces, bueno, tenemos estos dos cargos, energía y capacidad, y cada uno de los dos tiene dos formas de calcularlo o de integrarlo. Una parte es, por ejemplo, para el de energía, en un importe variable único para todos los que no consideran cargos horarios, y para las categorías que consideran cargos horarios incluye esta separación por base, intermedia, punta y semipunta. Y en el caso de capacidad, lo que determina la diferencia es que tenga yo la capacidad, valga la redundancia, de conocer mi demanda mediante un medidor que me mida esa demanda. Si no tengo esa capacidad, bueno, entonces será a través del consumo de energía, y si la tengo es con la lectura de la demanda máxima. La demanda máxima, que puede ser por la demanda máxima en el periodo que se calcula, o la demanda máxima coincidente. Acuérdense que cuando es coincidente se refiere al periodo horario de punta. Vamos más adelante. Esto, bueno, de manera general así es. Las siguientes láminas describen un poquito más detalle cómo se calcula esto. Para los que quieran
involucrarse más en el detalle, síganme. Ok, continuamos. El cargo por generación considera como insumo los parámetros y variables necesarios para el cálculo de los cargos por energía y capacidad, así como el cargo por las pérdidas asociadas. Vamos a ver primero el cálculo de los parámetros considerados. Denme un segundito. Listo. Muy bien, en este apartado de parámetros vamos a hablar de perfiles de carga, periodos horarios, factores de carga y factores de pérdidas. Primero, perfiles de carga. Muy bien. Hay un proceso, un procedimiento para procesar estos perfiles de carga y que tiene que ver con información que proporciona el suministrador de servicio básico a la Comisión Reguladora de Energía. Primero, en este proceso se hace la recolección de datos. Esto es cuando la CFE proporciona los datos de los consumos horarios. Mucho para la determinación de lo que viene tiene que ver con los perfiles de carga, o sea, cómo los hábitos de consumo, cómo vienen las curvas de consumo en el tiempo de las diferentes divisiones tarifarias, en las diferentes divisiones tarifarias, en las diferentes categorías tarifarias. O sea, por división y por categoría tenemos que saber el comportamiento de la demanda, y eso a eso se le llama perfil de carga. Entonces se hace esta identificación, recolección de datos, se hace la selección de la información de la muestra, se toma en cuenta a los usuarios con al menos un mes calendario de información, los que tengan información, se hace una limpieza de los datos se limpian conforme a diversos criterios, no los vamos a citar aquí, pero quiero que entiendan que hay un proceso a través del cual se recolectan, se seleccionan y se limpian. Después se agrupan, y esta agrupación se hace considerando la clasificación de acuerdo al esquema tarifario de la Comisión Reguladora de Energía por división tarifaria, ¿no? Ya empiezan a clasificar, o sea, ya ahora se clasifican conforme a esta documentación que estamos revisando, ¿no? Y se hace un análisis de información. Este análisis de información, digamos que es la parte más importante de este proceso de identificación y de revisión de los perfiles de carga. Las curvas de consumo o perfil de carga representan el patrón de uso de electricidad para un segmento de consumidores del suministrador de servicio básico, como les comentaba hace un rato. ¿Qué se analiza? La muestra se divide en días hábiles, sábados y domingos, además por periodos de invierno, de verano y de invierno. La información se analiza para obtener las curvas de consumo horario promedio por cada categoría de usuarios en el año. Entonces, tengo los perfiles y los clasifico por división tarifaria, pero los analizo en el tiempo, ¿no? Los analizo por días hábiles, sábados o domingos, en temporadas, verano, invierno, y además se obtienen las curvas de consumo horarias dependiendo cada una de las categorías, ¿no? ¿Vale? Y eso pues nos va a servir en todo esto para mucho. Lo primero es que definimos por cada región y por cada categoría las diferentes temporadas y cuándo empiezan y cuándo terminan, ¿no? A través del análisis de sus perfiles que comentamos hace un rato. Entonces, de esta manera, por ejemplo, para Baja California Sur, aquí la región es básicamente el sistema eléctrico, la zona de potencia, en este caso por los tres sistemas del país. Vamos a comentar Baja California en las tarifas que consideran las que consideran periodos horarios, se divide en temporada de verano y de invierno, y aquí está cuando empieza o cómo se definen estos periodos, ¿no? Por ejemplo, verano es del 1 de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre, ¿no? Y así se va definiendo por cada uno de los sistemas eléctricos en la categoría tarifaria, su temporada y su periodo.
Bueno, esto va rapidito porque no hay mucho más que explicar. Perdón, tenemos los periodos horarios y entonces ahora sí la información o el estudio de los perfiles también nos ayudan para tener esta información, que es por cada una de las 3 categorías tarifarias que incluyen esta división horaria. Se define ahora sí, conforme también a las temporadas, en qué momentos del día es base, en qué momentos del día es intermedio y punta. Para Baja California también tenemos, acuérdense, semipunta, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, gran demanda, media tensión, por ejemplo, aquí podemos observar cómo está en el sistema, en la región Baja California, en la región Baja California Sur y en la región Sistema Interconectado Nacional. Esto pues lo pueden consultar, no nos lo tenemos que aprender de memoria, hay que tenerlo siempre cerca nada más, ¿no? Para la región, más bien para la categoría tarifaria DIST, acuérdense, demanda industrial, subtransmisión, y en las diferentes temporadas, base, intermedia, semipunta y punta, y por cada región también, ¿no? Me voy a ir a la siguiente tablita y esta es para la otra categoría tarifaria que se maneja en estos con clasificación horaria, ¿no? Base, intermedia, semipunta y punta, y seguimos adelante. Luego también hay un cálculo de factores de carga. El factor de carga, recuerden, es la relación entre la demanda promedio de un grupo y la demanda máxima del mismo. Los factores de carga que se utilizan para determinar los cargos de capacidad son los siguientes. Entonces, bueno, aquí se definen estos factores de carga, se utilizan más adelante, pero al menos, bueno, hasta ahorita los dejo nada más ahí definidos. Y después tenemos los factores de pérdidas. Para los factores de pérdidas se consideran los factores contenidos en el anexo E del acuerdo A74-2015. Y esos factores se ocupan acá en estas fórmulas. Hay una para calcular el factor de pérdidas técnicas y otra formulita para calcular el factor de pérdidas no técnicas. Entonces, bueno, utilizando los factores que vienen de este documento, en este caso es esta variable aquí, PET, se calculan los factores de pérdidas técnicas y no técnicas. No me voy a meter mucho a la fórmula, pero pues ahí se las dejo si la quieren analizar y consultar y entender con calmita, ¿no? Ya que tenemos esos factores de pérdidas técnicas y no técnicas, se calcula un factor de pérdidas acumulado. Ese factor de pérdidas acumulado considera las pérdidas en media tensión y las pérdidas en baja tensión. Entonces, bueno, aquí está cómo se calcula. Y ya tengo mi factor de pérdidas. Hay los cargos por generación, los cargos variables, vamos a revisarlos. Estos se calculan considerando los precios marginales locales, los costos de generación y el mercado de energía. Vamos a revisarlo con un poquito de calma. Hablemos un poco de los PMLs. Dice, el cálculo de los cargos de generación toma como insumo los PMLs del mercado del día en adelanto. Acuérdense, PML, precio marginal local, que de acuerdo a las bases del mercado eléctrico mayorista, se compone de tres elementos: el precio marginal por congestión, el precio marginal por pérdidas, el precio marginal por energía. Son precios que va fijando el mercado y que publica el CENACE en cada uno de los nodos P distribuidos. Entonces tenemos 108 precios marginales locales por cada hora de un día, pues en todos los días del año, ¿no? Y bueno, esto es muy importante para la operación del mercado eléctrico mayorista. Aquí lo interesante en las tarifas
reguladas para el suministro básico, en este caso, a través de toda esta metodología, es que las tarifas que aplica ahora la CFE, suministradores de servicio básico, lo que antes nunca había sido, incluyen de manera muy profunda aspectos también de mercado eléctrico, ¿no? A través de toda la relación que se da en su cálculo con los PMLs. Vamos a ver un poquito más cómo funciona esto. Entonces les decía, toman como insumo el PML del mercado en día en adelanto. Recordemos que las bases del mercado eléctrico mayorista también definen el mercado de energía en corto plazo, que una de sus partes, sus elementos más importantes es el mercado de día en adelanto, y entonces el PML que se considera es este del MDA. Del mes anterior, bueno, aquí desafortunadamente por la forma de hacer las cosas, pues tiene que haber un retraso por la forma de calcular y preparar estas tarifas, y bueno, el retraso que se da se considera el PML con del mes anterior, ¿no?, al que se realiza dicho cálculo. El SENACE proporcionará, entonces, bueno, les decía yo, el SENACE los publica, el SENACE los proporciona mensualmente, estos PMLs, de forma horaria, por cada zona de carga. Hace rato les comentaba, hay 108 zonas de carga, tenemos 17 divisiones tarifarias. Entonces, bueno, pues se hace un promedio simple de la zona de carga contenidas en cada división tarifaria. ¿Cómo? Muy simple, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Está la zona de carga, perdón, este cuerpo de esta parte de la tabla son 108 zonas de carga y se tienen que clasificar en 17 divisiones tarifarias, y cada una de ellas pues tiene cada zona de carga por cada hora tiene el PML. Entonces, bueno, pues se hace un promedio para poder obtener el PML de la división tarifaria en una hora particular. ¿Sale? Esto es un insumo muy importante para lo que sigue. Luego se hacen el cálculo de los costos de generación. Esta formulita pues es, digamos, la más importante, aunque más adelante vamos a ir viendo cómo se va desglosando, pero en términos generales, los costos totales por generación incluyen los costos de las centrales eléctricas con contratos legados, más los costos de otras fuentes, más otros costos asociados, y además un ajuste en los costos que resulta de las reliquidaciones que realiza el SENACE para el mes correspondiente. Voy a mover la imagen de la cámara ahí para ver qué tiene este texto, si tiene algo más o adicional que haya que comentar. Pues la temporalidad de estos costos serán los que resulten de la facturación del mes anterior al que se esté calculando el cargo, ¿no? Les decía yo, estamos realizando estamos calculando el cargo para el próximo mes. Bueno, se calculan con el mes anterior, que corresponde que reporte CFE, servicio básico, suministro básico, a la CRE, y esto lo reporta el día 25 del mes inmediato anterior al mes de aplicación. Entonces, el 25 del mes inmediato anterior al mes de aplicación se reporta lo que sucedió el mes anterior. Entonces, bueno, pues ahí hay una diferencia en el tiempo que pues es necesaria, ¿no? No hay forma de hacerlo más en tiempo real. Vamos a seguir, nada más que se me fue aquí el mouse y me fui a la otra lámina. Ya, aquí estamos. Entonces, luego tenemos, pues vamos a ir desglosando cómo se van dando estos costos, ¿no? ¿Se acuerdan que el primero era el CCL, que es el costo de centrales con contratos legados? Bueno, este costo se divide, y otros más vamos a ir viendo, entre los costos de la central, los costos fijos y los costos variables, ¿no? Entonces, bueno, costos fijos de la central eléctrica legada, los subíndices, si quieren ahí revisarlos un poquito, pero la K pues es cada central eléctrica legada, y pues tenemos otro subíndice, nada más el tiempo. Entonces son los costos por central por tiempo, ¿no? En el tiempo, costos fijos y costos variables.
Otros costos, otras fuentes, costos de otras fuentes, esto es igual costos fijos de otras fuentes y costos variables de otras fuentes en el mes anterior, pero ¿qué es eso de costos fijos de otras fuentes y costos variables de otras fuentes? Vamos a revisar la tablita y es muy simple. Los costos fijos de otras fuentes, por ejemplo, son potencia adquirida en el mercado de balance de potencia y potencia, ¿no? Tenemos potencia adquirida en el de balance de potencia, uno de los mercados del mercado eléctrico mayorista, potencia adquirida en subastas y potencia de largo plazo y potencia adquirida en subastas de mediano plazo. Entonces tenemos potencia. La potencia es considerada costos fijos y por otro lado tenemos costos variables. En este caso vean todo lo que dice ahí es energía. Entonces la energía es considerada costo variable. Potencia, fijo, variable, energía, y es energía adquirida en los diferentes mercados, mercado de día en adelanto, mercado en tiempo real o en las subastas. Y también transacciones de importación y exportación, en este caso son energía. Eso es lo que compone los costos de otras fuentes. Ahora vamos a ver a costos de otros costos asociados, ¿no? Aquí tenemos igual, como otros costos asociados, hay variables y hay fijos. Y vamos a revisarlos muy rapidito, nada más para que tengamos claro de qué se trata. Por ejemplo, en los costos fijos tenemos el costo por la vigilancia del mercado, la cámara de compensación, déficit y superávit de los contratos de interconexión legados y el IVA, el impuesto al valor agregado. Tenemos en los costos variables pagos de derechos financieros de transmisión en subastas, distribución de derechos financieros de transmisión de las subastas, distribución de derechos financieros de transmisión cancelados, o sea, todo lo relacionado a los derechos financieros de transmisión. Tenemos exceso y faltante de cobros por congestión en el mercado de día en adelanto y bueno, pues hay algunos más. Incluso el último, por ejemplo, ven certificados de energía limpias. Los servicios conexos también están en esta parte de costos variables. Tenemos, les decía, CELS, servicios conexos, pérdidas marginales de los mercados. Y bueno, eso es lo que tenemos. Lo pueden leer cuando lo necesiten. Yo la verdad soy de la idea siempre de acordarme de lo más importante y cuando tengo alguna dudilla nada más saber dónde consultar las cosas. Acuérdense lo general y siempre si hay este concepto en que iba, bueno, saber más o menos por dónde buscar, ¿no? Vamos más adelante. ¿Qué más tenemos? Viene otro tema que es el de asignación del costo total de la generación y en este apartado se habla o se define que el costo total de generación se asigna a los usuarios de dos formas. La primera es asignar a las categorías tarifarias de menor consumo y la otra es asignar el resto a las categorías tarifarias de mayor consumo. Entonces separan esta asignación entre menor consumo y mayor consumo. Aquí la circunstancia o la situación es que el costo total de generación asignado a los de menor consumo es el correspondiente a las centrales eléctricas legadas más eficientes y el costo total de generación de las categorías de mayor consumo estará dado por el costo de las centrales menos eficientes más el costo de otras fuentes y la parte correspondiente de los otros costos asociados. Entonces, bueno, un poco para entender esto, a las categorías de menor consumo se les asigna la generación más eficiente y a las categorías de mayor consumo se les asigna la generación menos eficiente y algunos otros costos. La razón, no sé, pero tiene que ver evidentemente por temas de política pública, de cómo se desea manejar el costo y la distribución de estos costos en términos de eficiencia en las diferentes categorías asociadas a grupos de usuarios, ¿no? Vamos adelante.
Y para esta asignación de costos de generación hay un tema muy importante que es el tema de mercado de energía. Ya estamos hablando de que hay que considerar los PMLs y que todo esto se va de alguna manera integrando a las variaciones del mercado para poder también ir haciendo pues la definición de los costos o los cargos que se tienen que hacer ya sea por energía o capacidad en estas tarifas de suministro básico. Desde el punto de vista de mercado, bueno, aquí hay la forma del cálculo de los cargos por generación que tomará como base la información que proporciona CFE sobre la energía eléctrica consumida por cada una de las categorías y divisiones tarifarias. Y esto lo hace correspondiente al mes M-2. El consumo del mes M-1 se estima con base al consumo del mes M-2. Aquí tenemos entonces la información del mes M-2 y yo tengo que estimar la información, o se debe de estimar la información del consumo. Estamos hablando de consumos. La E en lo que viene son consumos, ¿no? Esta E que más bien es una E griega, que será una... Bueno, ahorita me acuerdo de la E griega. Pero tenemos que, dado mi consumo del mes menos 2, de 2 hacia atrás, tengo que estimar el consumo del mes anterior. Y eso lo hago haciendo esta multiplicación del consumo del mes anterior por uno más algo, que este teta es probablemente 1 más, sería como una especie de porcentaje, 1 más 0.1, por ejemplo, ¿no? Sería multiplicar por 1.1, lo que sería incrementarle un 10%, por ejemplo, ¿no? Este dato está dado, este teta, por esta expresión de aquí abajo, y que me relaciona o me genera ese factorcito a multiplicar considerando el mes anterior y 2 meses anteriores del año anterior. Entonces se hace considerando pues información histórica para poder estimar con la información del mes 2 meses atrás cómo están los consumos o cómo podrían estar los consumos del mes anterior, ¿no? Entonces, bueno, esto es con la información que proporciona la CFE, se debe de encontrar el estimado del consumo del mes anterior. Y bueno, para eso se ocupan estas expresiones matemáticas. Y bueno, eso ahí lo dejamos, que se va a utilizar más adelante en alguna de los otros cálculos que vamos a ver. Nada más acordémonos que es el estimado del consumo del mes anterior. Vamos adelante. Tenemos que calcular el cargo variable de energía, ¿no? Que es, no nos perdamos por ahí vamos. Ese cargo variable por energía en la división tarifaria, en la categoría tarifaria, en el mes. Y para eso tenemos que hacerlo en 3 pasitos. Se calcula el cargo variable a mercado, con pérdidas incluidas. Primero se calcula sin pérdidas, luego se calculan las pérdidas y se le suman las pérdidas. Y luego se calculan los cargos horarios. El cargo variable a mercado para las tarifas que no son horarias, bueno, pues queda nada más en la primera etapa de este procesito, y si son tarifas horarias, pues se hace esta segunda etapa con base en los perfiles de carga para cada categoría tarifaria para distribuir entre estas el nivel de costo variable que resultaría de evaluar la energía al PML. Y luego se hace el nivel de costo variable. A ver, ¿qué se hace? El nivel de costo variable se ajusta al costo variable determinado en los costos de generación. ¿Se acuerdan que en la parte de costos de generación incluíamos para cada tipo de costo variable y costo fijo? Bueno, se ajusta el nivel de costo variable al costo variable determinado a esos costos. Vamos a ver cómo. Tenemos que para el cargo variable a mercado, que es la primera parte de estos 3 pasitos que dijimos, primero tenemos que calcular un coeficiente horario para poder asignar una proporción del costo correspondiente de la categoría tarifaria a la hora de consumo.
¿Qué es esto? O sea, sacamos un coeficiente que es un coeficiente horario por cada división. Aquí está el subíndice, coeficiente horario por cada hora, por cada división, por cada categoría, y lo que vamos a hacer es dividir la E, ¿se acuerdan que era la E? La demanda estimada, dividir esa demanda entre la demanda de todas las horas, ¿no? La demanda de una hora, de la hora que viene, que estamos considerando, entre la demanda de todas las horas del año, y entonces esto me va a generar este coeficiente horario por cada hora, en cada división, en cada categoría, con respecto a todo el consumo. Entonces es el consumo de esa hora con respecto al consumo de todo el año, y eso es el coeficiente horario, ¿vale? Ese coeficiente horario lo voy a necesitar para calcular el PML proporcional. Este coeficiente horario pues es nada más ubicar la parte proporcional de mi consumo de esa hora con respecto a todo el año, ¿sale? Y ese coeficiente lo voy a multiplicar por el PML de la división en la hora. ¿Se acuerdan que ya tengo mis PMLs? Hace rato me los traje del SENACE y los tengo ahora sí por división tarifaria y por hora. Entonces, la división tarifaria y respecto a lo que me traje del SENACE, pues son el promedio de los PMLs de las zonas de carga que corresponden a esa división. Pero bueno, eso lo conocemos aquí ya como el PML de la división y como es por hora, en la hora. Eso lo multiplico por lo que saqué acá, que es este coeficiente horario, que es una proporción de la demanda de esa hora respecto a la demanda de todo el año, y entonces me da un PML proporcional. Esto, ¿recuerdan que les dije que es una proporción? Bueno, por el PML tengo el PML proporcional por hora, entonces aquí lo tengo por división, por hora y por categoría. Nada más para que nos orientemos y no nos perdamos, le puse aquí la unidad de medida para que vayamos viendo qué estamos haciendo. Hasta aquí lo que tengo es perdón, pesos por kilowatt hora, que el PML, acuérdense, es dinero, es pesos por kilowatt hora, son precios. Y entonces aquí ya tengo el PML proporcional de cada hora respecto a la demanda de cada hora con la demanda de todo el año, multiplicado por el PML de esa división. Entonces tengo ya mi PML proporcional correspondiente a la división, a la categoría tarifaria y a la hora. Bueno, tengo esto que va a ser un insumo para poder calcular el cargo variable a mercado. El cargo variable a mercado se calcula con esta expresión matemática. Se hace la sumatoria de todos esos PMLs proporcionales y se dividen por la sumatoria de esas proporciones, ese coeficiente que tenemos ahí. Obviamente me genera también pesos por kilowatt hora. Y una vez que calculo esto, se debe de asignar el concepto de pérdidas. Entonces, bueno, ya lo tengo sin pérdidas. Calculo las pérdidas en esta otra expresión, también son en pesos kilowatt hora, y después, pues, ¿qué creen? Que se suma. Y entonces tenemos, aquí se hace la estimación del cargo mensual de pérdidas. En la anterior nada más hice por mes. Este es el concepto de asignar por el concepto de pérdidas por mes, y ya después agrego meses, y entonces tengo ya esta variable que se llama cargo mensual por pérdidas, ya es la mensual, que se la sumo a mi cargo variable a mercado, y entonces ya tengo el cargo variable a mercado con pérdidas, ¿no? El anterior que calculé no tenía pérdidas, prima, y ahora que le sumo pérdidas ya no tiene. La prima es el cargo variable a mercado con pérdidas, y esto que creen también son pesos por kilowatt hora. ¿Y qué más tenemos? Hasta donde vamos es sin considerar las tarifas, las categorías tarifarias horarias.
Ahora, si queremos considerar esas categorías tarifarias horarias, tenemos que calcular los promedios de los PMLs por cada hora, ¿no? Entonces tenemos estos promedios de PMLs por cada hora. Primero calculo también el promedio de PML por todo el mes, y luego o por todo el periodo, y luego lo calculo por hora, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mi cálculo de promedios, y luego saco una proporción de cada uno de estos promedios, ya sea base, intermedia, punta y semipunta, con respecto al promedio total del mes. ¿Se acuerdan que calculé aquí el promedio total del mes? Es el primero. Y luego divido el promedio por cada una de las horas o de los base, intermedia, punta y semipunta entre el promedio total del mes. Y eso me da la proporción. Esa proporción se la multiplico a lo que ya tenía antes, que era el cargo variable de mercado, incluyendo pérdidas, y entonces ya puedo tener ese cargo variable de mercado por cada una de las categorías horarias, o por cada uno de los bloques horarios, para las categorías tarifarias horarias, que son, recordemos, gran demanda, media tensión horaria, demanda industrial en subtransmisión y demanda industrial en transmisión, y eso también es pesos kilowatt hora. ¿Sale? Bueno. Ok, ya tenemos el cargo variable a mercado, y ahora que tenemos el cargo variable a mercado, se debe de hacer un ajuste al nivel del costo variable. Este ajuste al nivel del costo variable se obtiene del cargo variable a mercado, que se ajusta al costo resultante de los costos de generación, lo que tenemos en el numeral 362 del documento, que ya vimos que por cada costo de generación hay fijo variable, bueno, considerando los variables. Mediante la aplicación de los siguientes pasos, hay una serie de pasitos, se calcula la facturación del cargo variable a mercado. Y esta facturación del cargo variable a mercado se hace para las categorías de menor consumo, pero también para las categorías de mayor consumo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se separan estas categorías entre menor consumo y mayor consumo, ¿no? Entonces, tenemos el cargo variable a mercado para las de, la facturación del cargo variable a mercado para las de menor consumo se hace con esta fórmula matemática, donde K son las categorías de menor consumo, y para las de categorías de mayor consumo se hace con esta otra expresión matemática que, como ven, pues son sumatorias de una multiplicación que multiplican la energía consumida, la E, por el cargo variable a mercado que teníamos ya. Entonces ya tenemos un concepto, un dato de cargo por energía que era pesos por kilowatt hora, la E de K y de I, subíndice K, subíndice I, por la energía consumida, que es en kilowatts hora. Entonces, bueno, pues ahí se me van los kilowatts hora y me queda dinero. Lo que tengo es la facturación de las tarifas de menor consumo, ¿no? Y luego, por otro lado, obtengo la facturación de las tarifas de mayor consumo, de la misma manera. Nada más que aquí incluyen la Q, que son las horarias, ¿vale? Después se genera o se calcula un factor de ajuste de nivel del costo variable, que es dividiendo el costo variable y la facturación que teníamos, y entonces me da este FAN de, acuérdense, en este caso son para las tarifas o las categorías tarifarias de menor demanda, y luego vienen para las de mayor demanda, ¿no? Y bueno, ahora sí, haciendo este ajuste, ¿a qué se le hace ajuste? Al cargo variable a mercado que habíamos calculado. Ese cargo variable a mercado ajustado, aquí en la expresión matemática de aquí abajo, se ve como la E con dos primas, biprima, y entonces tenemos E biprima
en la división tarifaria, en la categoría tarifaria, es igual a mi cargo variable a mercado, pero por el ajuste que acabamos de comentar, es un ajuste respecto al nivel de costo variable, aquí lo tengo arriba, al nivel de costo variable, ¿sale? Y ya con eso tengo, ahora sí, por cada horario, por cada categoría, por cada horario, por cada división, tengo mi cargo variable de energía. Me voy a mover un poquito a unas 4 o 5 láminas más adelante. ¿Qué tengo hasta ahorita? Esta es la tablita, es un ejemplo, la de las tarifas, ¿no? que se generan con toda esta metodología de cálculo para el mes de febrero de 2018. Y bueno, recordemos un poco ya de lo que hemos visto, pues vimos todas las reguladas y que comentamos incluso de qué documentos normativos o de qué acuerdos emana cada una de estas, y hay que ir viendo que puede haber ajustes, pero por ejemplo las de transmisión, en este caso recordemos que las de transmisión van variables con respecto a los kilowatts horas consumidos en el periodo, y entonces en este caso por ejemplo es 15 o casi 16 centavos de peso por kilowatt hora en transmisión. En todo es igual, excepto en los kilowatts hora base, intermedio, punta y semipunta de la tarifa industrial en transmisión, que es, discúlpenme que el mouse me está haciendo algo raro, que brinca la lámina, ya estoy otra vez, que es un poquito menos, pues no un poquito, es como la mitad. Y todas las demás son, lo que les decía, 16 centavos, aquí tenemos 7 centavos más o menos. Para la tarifa regulada de distribución, en este caso aplica lo que habíamos comentado también. Cuando tenemos medidores que miden demanda, entonces me voy a ir, por ejemplo, a gran demanda, baja tensión. El cargo, 456.78, se multiplica por la demanda máxima, ya sea la demanda máxima del año anterior o la demanda máxima del mes anterior. O sea, se selecciona la menor de estas dos y sobre eso se aplica. O si en el caso en el que no tenga medidores que miden demanda máxima, que solo miden energía, por ejemplo las primeras, vamos a pensar en pequeña demanda, baja tensión, se aplica el cargo multiplicando por los kilowatts hora del periodo, consumidos en el periodo. Esto es para distribución. Luego la operación del SENACE, como ven, es una tarifa fija correspondiente a cada kilowatt hora consumido. Son 0.0075 pesos, parejo en todas las categorías tarifarias. Y luego tenemos la del operador del servicio básico, aquí por cada una de las tarifas, que este es un cargo fijo, recordemos, y es un cargo fijo por mes. Después tenemos la de los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista, que son 0.0054 pesos, y esto se aplica multiplicándolos por los kilowatts hora consumidos al mes. Bueno, eso fue lo que les dije yo al principio. No vamos a revisarlo a tanto detalle porque son reguladas, son más o menos fáciles en su aplicación, porque vienen de algunos documentos algunos acuerdos que las regulan, se van ajustando, etcétera. Las que nos han generado más tiempo en la plática y que generan, yo decía también, un poquito más de confusión, son el cargo variable por energía y por capacidad. Lo que estamos desarrollando hace un rato, por ejemplo, ese cargo variable por energía, es estas tarifas. Me voy a detener, que es la que podemos ocupar como ejemplo, en la de demanda industrial subtransmisión, que tiene, por ejemplo, sus cargos que ya habíamos comentado regulados, bla, bla, pero si nos vamos a energía, este 0.43
0.76, 0.91 y 000, que es en este caso semipunta que no tiene. Estos números, estos cargos para cada categoría tarifaria, pero en los horarios base intermedia, punta y semipunta, son estos, recuerden, ¿de dónde salen? Pues de lo que estábamos desarrollando. Me voy a regresar de aquí, ¿no? Entonces estos ya son los ajustados, pero acuérdense que es por las categorías horarias y ya lo habíamos sacado antes por cada horario, ¿no? Y se calculan también considerando el bajo consumo o el alto consumo de acuerdo a lo que comentábamos también hace un rato, ¿no? La D y la ND. Ok, vamos a seguir adelante con los cargos por capacidad. Estos cargos por capacidad, recordemos de la tablita que vimos hace un rato con toda la distribución de los regulados y de los variables energía y capacidad, es la última columna de la tabla. Entonces ya estamos terminando el tema, es un tema también muy importante, no se me pierdan, no se me cansen, ya vamos a acabar. Entonces, esto también es interesante. Primero se hace el cálculo del costo de las pérdidas por capacidad, de las pérdidas por capacidad en cada división tarifaria, en cada categoría tarifaria. Y después se hace un cálculo del factor de reparto por categoría y por división tarifaria, para poder ver cómo se hace la distribución de esas pérdidas por capacidad a cada una de las categorías, ¿no? Vamos a ver un poco más este aspecto. Debemos de calcular las pérdidas por capacidad, que se calculan con la expresión matemática que tenemos aquí a la derecha. Esta expresión entre lo que requiere son el factor de pérdidas acumulado al nivel de tensión correspondiente, se acuerdan que ya lo habíamos calculado, pero también requiere esta FCPDJ, que es el factor de carga de las pérdidas de la categoría tarifaria. Para poder encontrar ese factor de carga de las pérdidas de la categoría, es necesario conocer el factor de carga de la categoría tarifaria, y con esta fórmula, bueno, se obtiene este segundo factor que aplicamos a la fórmula que les comentaba al principio, y con lo cual obtenemos las pérdidas por potencia en la división I de la categoría tarifaria J. Tan fácil como eso, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones para estimar los cargos por demanda que permitan recuperar los costos de la capacidad que calculamos hace un rato. Esta capacidad necesaria para suministrar a los usuarios de suministro básico. Entonces, bueno, se hace tomando en cuenta varios puntitos o varios pasos. El primero es calcular o estimar la demanda correspondiente y la demanda no coincidente en la división tarifaria I, categoría tarifaria J. Aquí están las dos expresiones. Estas expresiones, la de la demanda correspondiente considera, recuerden, esta EIJ, que es el consumo, y bueno, algunos otros elementos aquí para calcular el dato. Al final tenemos estas dos demandas. También se debe de calcular la demanda coincidente. Para calcular la demanda coincidente se utiliza un factor de diversidad que proporciona la CFE, y bueno, esta es la fórmula para hacerlo. Al final de todo esto ya tengo mis tres demandas: la demanda correspondiente, la demanda no coincidente y la demanda coincidente. Bueno, seguimos. Entonces, a este punto ya tenemos la demanda correspondiente, la demanda coincidente y la demanda no coincidente por cada división tarifaria, por cada categoría tarifaria. Entonces ahora lo que vamos a calcular es el factor de reparto de las categorías de menor consumo, denotado por FRD en IJ, y el factor de reparto por el resto de las categorías, denotado por FRND en IJ. Estos factores de reparto de las categorías de menor consumo y de mayor consumo
se calculan con estas expresiones, la que estoy señalando aquí, la de menor consumo, y la que estoy señalando acá abajo, la de mayor consumo. Cambiando algunos subíndices, por ejemplo, considerando que K son las categorías de menor consumo, aplicamos esta fórmula de arriba. Si ven la fórmula, vamos a tratarla de entender, es la demanda, disculpen, es la demanda en la categoría, cualquiera de ellas de menor consumo, en la división I, dividida entre la suma de la demanda de todas las categorías de menor consumo en esa división. Entonces esto que me da de resultado, pues es un factor que lo puedo ver, por ejemplo, si lo paso por ciento, pues como un porcentaje, el porcentaje correspondiente a la demanda en esa categoría, en esa división, respecto a toda la demanda de las categorías de menor consumo en esa división. Me va a dar numeritos como 0.1, 0.02, 0. No sé qué, depende pues el pedacito que estoy dividiendo de toda la demanda, ¿no? Bueno, ese es un factor que dice aquí factor de reparto, véanlo como una proporción. Esa proporción la calculo para las categorías, ya decíamos, de menor consumo y también para las de mayor consumo. Aquí lo que cambia es que en la sumatoria pues estoy incluyendo más elementos, ¿no? En la anterior nada más incluyo toda la demanda, aquí estoy incluyendo la demanda para las categorías de mayor consumo y las categorías de menor consumo K'. Vamos a ver, K', de acuerdo a como lo define el documento, es el resto de las categorías a las que se les factura con base a su consumo. Si facturo con base al consumo y no con base a la demanda, entonces aplica esta fórmula de acá, ¿no? Utilizo la K'. Entonces aquí lo que hago es sumo la demanda en las categorías de mayor consumo, la demanda coincidente en las categorías de mayor consumo y la demanda coincidente entre de las categorías facturadas con base también a su demanda, que no son de menor consumo. Y entonces obtengo mi factor. ¿Vale? Ahora ya tengo el factor de reparto. Vamos a ver cómo lo aplico. Lo que quiero hacer es el cálculo ya del cargo por capacidad. O sea, quiero encontrar, recordemos, el valor o de dónde salen los valores de la última columna de la tabla que hemos visto de los cargos, los valores correspondientes a la capacidad, al cargo por capacidad. Para eso necesito conocer esto: los costos fijos asignados por generación correspondientes a las categorías de menor consumo, CFD, y también con esto conocer los costos fijos correspondientes a generación, correspondientes a las categorías de mayor consumo, CFND. Estos costos, acuérdense, por acá lo dice, los calculamos en el numeral 362. Entonces, si regresáramos por allá o checan el documento, en esa parte van a ver de dónde salen estos costos. Repito, costos fijos por generación asignados a los sectores de menor consumo y costos fijos por generación asignados a los sectores de mayor consumo. Entonces estoy separando, como viene la lógica de todo esto, a sector de menor consumo y a sector de mayor consumo. Por eso son varias fórmulas. Podríamos saber, si tuviéramos todo en un mismo sector, no separar menor consumo ni mayor consumo, pues estaríamos aplicando, y además el mismo medidor, por ejemplo, que todos tuvieran medidor que lee demanda máxima y todos estuvieran en el mismo sector, entonces tendríamos un solo renglón, una sola fórmula. Pero como tenemos las dos posibilidades, o sea, 2 por 2, 4, tenemos la posibilidad de que seas tarifa, o sea, una tarifa que quiero calcular de sector en el de menor consumo, o que está dentro del grupo de las del sector de mayor consumo. Tengo esas dos posibilidades, pero también tengo la posibilidad de que tiene medidor que mide demanda máxima o no me mide demanda máxima. Por eso la diversidad de las fórmulas, ¿no? Es muy similar, la fórmula es la misma, nada más cambia
cambian estos aspectos, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, para el primer renglón, estamos considerando el subíndice K, que corresponde a las tarifas de menor consumo. KI, acuérdense del I, división tarifaria, M en el mes. Multiplico mi costo fijo por generación de ese grupo tarifario de menor consumo y lo multiplico por el factor de reparto que ya tenía y lo divido por la energía consumida, no por la demandada. No tengo lectura de demanda. Acuérdense que en estas tarifas no hay medidor que lea demanda, solo energía. Entonces lo que tengo es el consumo. El consumo en esa división, en esa categoría. Luego hago lo mismo considerando el sector de mayor consumo, pero que tiene facturación con base a su consumo, no con base a demanda. Y entonces utilizo esta segunda fórmula. Para el sector de mayor consumo, pero que tiene facturación con base a demanda, utilizo las dos expresiones de aquí abajo. En el caso en el que hay bloque horario en punta, utilizo la última, que es la que considera dividir entre demanda coincidente, y en el caso en que no tengo punta, lo hago con los otros bloques horarios, utilizo la demanda. Y así es como aplico estas 4 expresiones que me van a generar la última columna, ¿no? ¿Qué me van a generar? Vamos a regresar. Me van a generar estos costos que veo aquí del lado derecho, ¿no? La última columna, la de capacidad. ¿En qué cambia esta columna? Bueno, si tuviéramos, regresemos a la que estábamos, vamos a pensar que esta fuera nada más un solo renglón, porque no tenemos diferentes sectores de menor y de mayor consumo, y tampoco tenemos diferencias entre que si tienen o no medidor que le demanda. Si eso fuera, entonces tendríamos aquí el mismo valor para todas las categorías, para todas las categorías tarifarias, para todas las divisiones. En este caso no, en este caso lo que tenemos es que cambia con respecto a esas 4 expresiones que acabamos de ver. La I es esta división tarifaria, centro-occidente, ¿no? Acuérdense, no la perdamos. Entonces cambia con respecto a la I, cambia con respecto a la K. Antes la manejamos como J cuando estaba agregado, pero ahora es con respecto a la K, la K', la L y la L'. Y así es como se ve. Y con esto espero que quede más o menos claro. Si no, les dejo mi correo, oscarmiranda@smartgridmexico.org. Si tuviesen algún comentario, alguna duda, algo que quisieran agregar a esta presentación o a esta información, pues con mucho gusto estamos para atenderlos. Hasta luego.